¿Cuáles son sus orígenes familiares? Yo provengo de la rama paterna, de criollos, descendientes de andaluces que llegaron con la expedición de don Jerónimo Luis de Cabrera a Córdoba en el siglo XVI. Y por parte de madre, de italianos inmigrantes de los Abruzos, provincia de Chieti, Italia, que llegaron en tercera, en el barco, a fines del siglo XIX. Nací en Río Cuarto, Córdoba. Mi familia era muy modesta. Mi padre era empleado, mi madre ama de casa. Y hacíamos una vida austera. En realidad, en la época era de vidas austeras y modestas. En esos 2 últimos años, entre que terminaba la escuela primaria y empezaba el secundario, mi padre se quedó sin trabajo. Caímos en una situación económica muy difícil. Nos tuvimos que mudar a una casa muy chiquita. Mi padre tiene una oferta de trabajo muy conveniente en la ciudad de La Plata y para probar fue él solo a La Plata. Y nos quedamos nosotros el último año, cuando yo terminaba el primer año, con mi madre y mi hermana. Le fue bien y nos fuimos todos a vivir a La Plata, donde yo terminé la carrera secundaria y comencé la facultad. ¿Por qué decidió seguir medicina? Yo en realidad de chico quería ser científico. Yo veía a los científicos de las historietas que leía, de los libros que leía, de las películas que veía, y me fascinaban, más que el héroe. Con determinada combinación de elementos químicos, el doctor Sarkov, el Flash Gordon, cambiaba el curso de la historia. El profesor Lidenbrock, en el viaje al centro de la Tierra, haciendo determinados cálculos, cambiaba el curso de la expedición. Y eso me llevó a que el objeto de estudio que me atraía más era el hombre, el ser humano, y eso me llevó a estudiar medicina. Y a medida que iba progresando en la carrera, no encontraba exactamente mi lugar dentro del ejercicio de la medicina, hasta que casi en el último año cursé medicina legal. Y me dije, esto es lo que yo estaba buscando. Me recibí en el mes de agosto del año 69 y por esas vueltas de la vida rápidamente entré a trabajar en el pabellón judicial del Hospital de Melchor Romero. Era el que alojaba procesados de toda la provincia de Buenos Aires con causas penales que eran derivados por los departamentos judiciales que no tenían peritos psiquiatras, ninguno, para que en ese lugar se hicieran los estudios vinculados con la imputabilidad, inimputabilidad y demás. De modo que era un lugar privilegiado para el aprendizaje. Allí conocí a mi primer maestro, que era el médico de tribunales, que estaba contratado para trabajar en el pabellón judicial y hacer los informes médico-legales, que era el doctor Ángel Gabriel Resúa. Un personaje muy interesante, muy apasionante, muy querible, que me alentó a empezar a trabajar y tomaba los casos con un amor, una pasión digna de encomio. Trabajando en el pabellón judicial, yo decido especializarme. En general no había compañeros interesados en seguir la carrera médico-legal, éramos muy pocos, raras avis. Entonces decidí hacer el curso de especialistas en la UBA, de médico legista. Eran 3 años en aquel tiempo, con unos profesores de altísimo nivel. Y gracias a ellos logré dar el siguiente paso en mi carrera médico-forense que me cambiaría la vida. En el año 1970, un joven llamado Eusebio Rodecindo Alfonso, que tendría unos 24 o 25 años, en circunstancias absolutamente absurdas, sin sentido, mató a un hombre, dueño de un restaurantito de la zona, con un cuchillo que nadie sabe de dónde salió, en un acto absolutamente a la vista de todo el mundo. Fue detenido, fue llevado a la comisaría, se le inició un proceso en San Isidro y fue imputado por homicidio simple. Lo vio el médico forense de San Isidro, que era el histórico doctor Campero, y notaron que podía haber en el joven una cierta susceptibilidad exagerada al alcohol y lo mandaron al pabellón judicial de Romero para que se le hiciera una prueba de tolerancia alcohólica. Cuando recibimos eso allá, director y demás profesionales, confesamos que no teníamos la menor idea de cómo se hacía una prueba de tolerancia alcohólica, ni qué era. Entonces me dijeron, bueno, averiguá en el curso. Yo todavía no tenía psiquiatría forense, que estaba en segundo año, con el profesor Vicente Ponciano Cabello. Lo llamé al doctor Cabello y me dijo, bueno, venga a verme a la facultad tal día, a tal hora. Lo voy a ver, ahí lo conozco a mi maestro, porque después estuve muchos años trabajando, diría yo, disfrutando de su compañía. Leyó el expediente un largo rato, entonces me dijo, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente, se llama prueba de la ebriedad provocada.
Volví, preparé el equipo que iba a hacer la prueba de la ebriedad provocada. Empezó a tomar Eusebio Rudecindo Alfonso, un chico apocado, tímido, de la zona de Formosa o de Misiones, un chico muy sufrido, casi analfabeto. Empezó a tomar, le hacemos la primera muestra de sangre, de repente se transfigura, un muchachito de unos 50 kilos se transforma en una especie de ente incontrolable, enfurecido. Tuvimos que contenerlo entre los presentes, que éramos 5, y en ese momento, haciendo un gran esfuerzo, logramos sacar la última muestra de sangre, y eran niveles de alcohol insuficientes para provocar una expresión de furor de semejante rango. Entonces concluimos en que él había sufrido una crisis en razón de su susceptibilidad al alcohol, que lo había puesto en estado de inconsciencia, esto es que no era responsable de sus actos. Eso dio un giro de 180 grados a la causa, porque de llegar a tener una pena por homicidio simple, pasó a ser declarado inimputable y sobreseído. Y en ese momento yo me acordé del viejo doctor Sarkov. Yo había cumplido un primer sueño, había adquirido conocimientos, había utilizado recursos de la ciencia que había decidido cultivar y había cambiado el curso de la historia. Si yo no lo hacía, no sé si alguien lo hubiese hecho, tal vez sí, pero quiero creer que no, que nadie hubiese cambiado el rumbo de la historia. Entonces eso me sirvió mucho, me dio mucha seguridad y me dio la inmensa alegría de llevárselo a mi maestro, el resultado, y que me dijera: usted es uno de los pocos que puede decir que vio una ebriedad patológica. Al año siguiente ya fui su alumno y ya me pegué a él. ¿Qué hace un médico legista? Digamos que empieza con la definición de libertad, que está en la Constitución Nacional, el artículo 19, que dice que ningún habitante de la nación podrá ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Esa cuestión de la norma hace que existan entre quienes conformamos la sociedad derechos y obligaciones. La relación médico-paciente es un contrato y el contrato genera derechos y deberes, cada vez más. Entonces el médico legista es el personaje que está haciendo de puente. Hay una profesión que se ejerce individual o institucionalmente y hay una normativa. El derecho regula la actividad que hace el médico. No podemos hacer lo que queremos. También la Constitución dice en el artículo 14 que tenemos libertad de trabajar, pero dentro del marco de las leyes que regulan la actividad. Entonces, el médico legista lo que hace es traducirle a cada una de las puntas del puente los distintos léxicos. ¿Cuál es la función pontificia que tiene el médico, por ejemplo, en un hospital público o en un centro privado? Es un organizador, es un consejero. No es el que toma decisiones, sino el que ayuda a tomar decisiones. Todo el derecho ha pasado a pautar cuestiones absolutamente médicas de una manera taxativa. Ejemplo, la historia clínica. Tiene una ley en la que claramente estipula de quién es la historia clínica, quién tiene derecho a acceder a la historia clínica, cómo debe ser la historia clínica. Esa misma ley habla del consentimiento informado. Lo que se hacía antes de práctica corriente, ahora se protocoliza por escrito y eso requiere armar un formulario de consentimiento, hacerle comprender al colega o a la institución de que la historia clínica es del paciente y que la institución la tiene en depósito. En realidad es un contrato de depósito del Código Civil. Uno de los tantos ítems son los que el médico legista maneja. A su vez, el médico legista maneja también lo que tiene que ver con los derechos y obligaciones del vínculo de la relación médico-paciente en lo que hace a los mutuos deberes y derechos. Esto es, el médico debe saber los alcances del secreto profesional, el paciente debe saber los alcances de su propia voluntad en referencia a su médico, el paciente debe saber que determinadas cosas que haga pueden ocasionar que su médico deje de atenderlo con razón. Por ejemplo, el paciente que no sigue las indicaciones puede ser dado de baja de un tratamiento y transferido a otro, es legal. Todas estas cuestiones hacen a la vida cotidiana de un hospital o de un centro médico y están generando constantemente consultas, conflictos. Ese sería el panorama en general del médico legista en una institución asistencial. Pero existe otra inserción del médico legista. En el Poder Judicial se trabaja de perito, se tiene el cargo y se es un auxiliar de la justicia. ¿Le resulta más atractiva esta última actividad o le interesan las dos por igual? En realidad me interesan las dos.
Ocurre que la judicial es más espectacular. Tiene grandes satisfacciones y grandes frustraciones. Uno puede llegar a tener la satisfacción de haber contribuido a hacer justicia y todo lo contrario. ¿Los avances tecnológicos han transformado la psiquiatría forense? Sí, esto es un tema que permite la discusión. En mi especialidad, que es la psiquiatría forense y también la psicopatología forense, la prueba complementaria no modifica la impresión clínica. Cuando yo evalúo, examino a una persona, por ejemplo, por motivos vinculados con una causa penal y tengo que establecer si esa persona tiene algún trastorno que impida que comprenda la criminalidad de sus actos, me vincularé con él a través de mí mismo. Esto es, yo buscaré semiológicamente qué es lo que tiene, aplicaré la vieja semiología psiquiátrica para saber qué es lo que tiene. Y a través de su presencia, a través de su accionar, de sus respuestas, a través de mis sensaciones, me formaré una idea diagnóstica de qué es lo que tiene. Puedo pedir exámenes complementarios, por ejemplo, diagnóstico por imágenes, tomografía computada de cerebro, pero en mi experiencia de 44 años no me van a hacer cambiar mi opinión clínica. Me refería también a la ampliación y adelantos que ha habido de los recursos en la investigación. Sí, ha cambiado de una manera impresionante. El cambio está en la metodología de trabajo. En un comienzo se estudiaba el lugar del hecho, las huellas, las trazas, los indicios que podía dejar el autor. Digamos que había un estudio físico de la cuestión y el crecimiento del recurso tecnológico fue introduciendo muchísimos cambios. Por ejemplo, ahora no solamente es una escobilla que barre un piso y recoge pruebas o la toma de huellas dactiloscópicas, sino que es, por ejemplo, para darte un recurso, la digitalización de imágenes. En un caso determinado se barajaba la hipótesis de la alevosía. Esto es, una persona le había tirado un tiro a otra persona en la cara, se decía mientras estaba durmiendo, lo cual es alevosía. Se toman fotografías del cadáver y de repente en una de las fotos digitalizadas, ampliadas, pues se pueden ampliar a dimensiones inimaginables, aparece en la córnea del cadáver una incrustación metálica proveniente del disparo del arma de fuego. Eso significaba que el ojo estaba abierto. Fíjate qué cosa extraordinaria. Bueno, del ADN ni hablemos. El ADN ha revolucionado absolutamente todo, el derecho civil, el derecho penal, como método de identificación. Tiene una certeza prácticamente del 100%. Pero son todas cosas concretas estas. Y a mí me fascinan en especial las abstractas. Esto es, se han incorporado cosas que no existían a la investigación criminal, elementos abstractos que permiten acotar rangos de búsqueda, presumir domicilios, lugares de trabajo. Y son, por ejemplo, las técnicas de perfilado criminal y de perfilado geográfico. El perfilado criminal parte de analizar una serie de actividades que ha cometido el autor y presumir cómo puede ser su personalidad. Pero aún más apasionante es el perfilado geográfico, porque vos tenés, por ejemplo, determinado número de delitos cometidos en un determinado lugar y se desea saber si el autor puede ser el mismo. El perfilado geográfico es una creación moderna que nace del viejo mapa de John Snow. John Snow fue un médico de la reina Victoria que actuó en la epidemia de cólera de Inglaterra de mitad del siglo XIX. John Snow fue el que le encontró la vuelta a la epidemia de cólera antes de que Pasteur descubriera el agente que producía el cólera. Resulta que se produjo en un barrio de Londres una epidemia de cólera y todos los médicos fueron a atender pacientes y aislaban y quemaban cadáveres. Y John Snow, que era un hombre muy inteligente, decidió que tenía que hacer otra cosa. Entonces pidió que todos los días le llevaran a su oficina los casos que se habían producido y él iba pinchando en un mapa y se dio cuenta que había un lugar donde predominaban, que era en una bomba de agua en Broad Street. Entonces fue y dijo, desconecten
sáquenle la manivela a esa bomba y vamos a ver qué pasa. Bueno, se había contaminado con cólera de un niño, estaba rota una de las cañerías, esa bomba que surtía de agua todo el barrio, y así se había difundido el cólera. Bueno, sacaron la manivela de Snow, la epidemia desapareció. Bueno, tiempo después, David Canter, especialmente ya en el avanzado siglo XX, toma el mapa de Snow y lo empieza a aplicar en investigación criminal, pinchando alfileres, y ahora con mapas digitalizados, por ejemplo, con los Google Maps. Bueno, todo este elemento abstracto se introdujo en los últimos tiempos en la investigación criminal, que no existía antes, donde todo se reducía a la evidencia física. Las sociedades viven en constante cambio. ¿Cómo se va adaptando el derecho penal a estas transformaciones? El derecho penal es una norma dictada por gente civilizada, a su imagen y semejanza. Digamos que podríamos tomar civilización como sinónimo de neurosis. El derecho penal está hecho por nosotros los neuróticos, a nuestra imagen y semejanza, de tal forma que si bien castigamos, penamos con prisión perpetua o con lo que fuese, a su vez instrumentamos una serie de medidas por la culpa que nos genera eso, que morigeren la pena, que le permitan salir antes, que se recupere, que tenga libertad condicional. O sea que en realidad la norma la pensamos como si fuese para nosotros, que rara vez vamos a caer en el derecho penal. Pero el sujeto del derecho penal, digamos, es inmune a la amenaza penal, no sufre ni angustia ni culpa ante la posibilidad de perder la libertad, por ejemplo, ni aún de perder la vida. Entonces, digamos que ese derecho penal se está mostrando como ineficaz, en el sentido que no asusta, no atemoriza y casi no castiga o castiga blandamente. De modo que se impone hacer una modificación del Código Penal para una sociedad muy especial como es la sociedad nuestra, que se ha vuelto absolutamente transgresora en todos los órdenes. Lo ven ustedes en la calle, lo vemos en todos lados, donde se pone por encima el derecho propio sobre el derecho de los demás. Se ha roto la cadena educativa, digamos, hace cierto tiempo. La educación ha perdido su función civilizadora. Entonces el tema es que si hablamos de modificar un derecho penal, deberíamos modificar también la formación, la educación, pero eso nos llevaría a generaciones, o sea, volver nuevamente a formar responsabilidad y demás valores nos llevaría varias generaciones, de modo que yo considero que socialmente, no solamente en la Argentina, estamos complicados porque el mundo se desmadra cada vez más y cada vez más tenemos la posibilidad de ser víctimas. Casi todos hemos sido víctimas de algo. En mi caso personal hemos sido víctimas de violencia armada. Estas transformaciones, ¿cómo repercuten en las nuevas generaciones de médicos? Al joven médico, la formación que se le ha ido otorgando lo ha ido alejando de su interlocutor esencial, que es el paciente. Digamos que pareciera no tener los instrumentos o los recursos, salvo que los tenga por naturaleza, de comunicarse con su paciente y no con lo que su paciente tiene. Digamos que esa es un poco la realidad actual, donde el recurso técnico domina. Yo creo que en mi tiempo, y eran los últimos tiempos, el médico todavía era dueño o casi dueño de los medios de producción, dicho en un sentido industrial. Las revoluciones industriales privaron al artesano de sus herramientas de trabajo, esto es, el industrial montó una enorme fábrica, con lo que redujo los costos al mínimo, y el artesano que lo hacía eso en su casa perdió la posibilidad de hacerlo porque era muchísimo más caro. Entonces tuvo que ir a trabajar al establecimiento. De alguna forma, hoy la medicina está centralizada en grandes instituciones. Hoy el médico no puede trabajar fuera de una institución. Antes, me refiero cuando yo era niño, llevaba todos los recursos prácticamente en su maletín. Y allí tenía todo, y la más sofisticada de las pruebas era una placa de tórax, por ejemplo. Y hoy, no podemos negar que el progreso ha enriquecido enormemente la medicina, ha supeditado al médico al recurso técnico. De alguna forma, si lo comparamos con aquel artesano del siglo XIX, se ha proletarizado. Está sin otra opción que ir a trabajar a donde está el material de trabajo. No se concibe hoy una consulta médica en la que no aparezca o en la que no intermedie algún tipo de prueba tecnológica. Yo la veo a la medicina como que se ha transformado en una especie de actividad menos humanística que lo que era, salvo en especialidades artesanales. Creo que la nuestra, la psiquiatría, la psicología, son las únicas especialidades artesanales que van quedando. Creo que no vamos a perder ese contacto directo, ese conocimiento del paciente, porque no usamos tecnología. Somos nuestra propia herramienta. Entre la cantidad de casos que le fueron asignados, ¿recuerda alguno que lo haya impactado particularmente?
Sí, han habido algunos casos que me han pegado muy fuerte y que no obstante no influyeron las cosas que vi sobre mi opinión, especialmente uno de mis comienzos. Había una pareja, no estaban casados, el hombre no trabajaba, ella trabajaba de rutera, ¿viste? La que se sube a los camiones y demás. Por la zona de Morón estaban. Y tenían 3 criaturas. Y una de las criaturas tenía, ponerle 4 años, otra tendría 3, 2, y había un bebé. Entonces la mujer se iba, subía a un camión en la puerta de la casa y volvía al mes, a los 2 meses. Y una vez no volvía. Y al hombre se le iba acabando la comida que tenía de reserva para los chicos y de repente se le acabó y se sentaba en la puerta de la casa a esperar que volviera la mujer, que era la que traía el dinero, y no volvía. Entonces dijo, yo no tengo otra alternativa que matar a los chicos porque así van a sufrir, se van a morir de hambre. Entonces es muy fuerte, es una historia que todavía, a veces cuando tengo un poco de fiebre me acuerdo, se llamaba Cámpora el hombre este. Bueno, entonces pergeñó la siguiente manera de matarlos para que no sufrieran. Vamos a jugar a los pistoleros. A los pistoleros ustedes vieron que en las películas cuando roban ganado o matan a una persona los ahorcan. Entonces vamos a jugar a que los ahorco. Colgó de la viga de la casilla un cable, ahorcó primero a la mayor, la acostó en la cama, ahorcó después al que seguía, lo acostó en la cama, ahorcó al bebé, lo acostó en la cama. Entonces en este momento estoy viendo la foto todavía del expediente y te digo que se me ponen los pelos de punta todavía. Son casi 40 años, todavía lo tengo. En todos estos años de ejercicio de la profesión, ¿qué aprendió del ser humano? Aprendí del ser humano que es una criatura en apariencia difícil de comprender, pero que en el fondo no es tan difícil de comprender. Digamos que el ser humano se maneja con un sistema de valores propio, no pongamos un sistema de valores universal. Ese sistema de valores propios tiene que ver con lo adquirido. Entonces uno lo que tiene que tratar de establecer es cuáles son los valores que maneja quien tiene delante. Entonces, de esa manera puede establecer una comunicación, puede llegar a entenderse. En ese sentido, el recurso más negativo para llegar al ser humano es la confrontación. Esto es, si yo quiero conocer o debo conocer a quien tengo delante mío, tengo que tratar de introducirme dentro de él y cómo lo haré, y adhiriéndome a lo que me está diciendo. Pero no es por una cuestión de hipocresía o nada por el estilo, sino por una cuestión de aprendizaje. Esto es, bueno, él piensa de esa manera, sigamos esa línea de pensamiento. Entonces, lo que he aprendido del ser humano es que el ser humano es capaz de las cosas más atroces y de las cosas más solidarias. Es una especie de mix de perversidad y de bondad. La tiene toda junta. En el más abyecto de los sujetos se puede encontrar un rayito de bondad, y en el más bondadoso de los sujetos un rasgo de miseria.